Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Newman. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Oscar Rivas Podcast by Newman y me encanta que estén aquí porque hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Te ha sucedido alguna vez que has salido con alguien que después tú descubriste que probablemente era un abusador narcisista, ¿no? Que era alguien que te manipuló, alguien que te sedujo y que terminaste en una relación muy difícil, conflictiva y que te terminó hiriendo? Hoy tengo un invitado que es especialista en este tema y que viene desde Argentina, desde Córdoba, Argentina. Me acompaña el doctor Agustín Gras. ¿Qué tal, Oscar? Muy contento de estar aquí de nuevo. Qué bueno que estás aquí otra vez en el podcast. Oye, vamos a hablar de un tema que es muy interesante, ¿no? Pero para hablar de este tema, cuéntame un poquito sobre tu carrera. ¿Cómo fue que terminaste hablando o descubriendo este tema? Por accidente, de hecho, yo en este tema me metí cuando empecé a incursionar en el mundo de la psicotraumatología y particularmente me estaba como convocando mucho lo que era el trauma por abuso sexual infantil, ¿no? Tenía yo muchos pacientes con ese historial y quería recibir más de ese tipo de pacientes. Entonces, pues, cuando me proponía anunciarme o promover esos servicios, me daba cuenta de que nadie venía, ¿no? Sí, claro. Que es un tema que espanta la clientela, nadie quiere hablar Sí, de eso. es como en México. En México, si decimos que tenemos una clínica de trauma, nadie viene porque nadie tiene trauma. Claro, es una palabra que hay que aprender a descartarla, pero sí, cuando me pregunté qué tienen en común las pacientes que ya tengo, ¿no? Me daba cuenta de que sus relaciones amorosas actuales estaban todas tenidas por este tema y yo desconocía incluso el nombre narcisista hasta que una paciente me dijo, oye, nosotras, y ella hablaba en plural, les decimos psicópatas narcisistas, ¿está bien el diagnóstico? Ella muy curiosa de saber si era una terminología clínica adecuada. No la quise contradecir, pero le pregunté, ¿no? ¿A quiénes te refieres con nosotras? Y me contó que había foros donde ellas pues cruzaban datos y se contaban las experiencias, entonces me metí a ver y era muy factible ver los patrones de comportamiento. Era como que todas estaban en pareja con el mismo, ¿no? Inclusive hay como red de sobrevivientes, Sí. de chicas que han salido con este tipo de personas. Sí, estas redes son muy útiles, te diría que es dentro de toda la terapia que se ofrece, lo más útil es que ellas hagan redes entre ellas. Pero, hablan femenino, pero a los varones también les pasa, ¿no? O sea, cualquiera puede ser, digamos... ¿Hay mujeres psicópatas narcisistas? Sí, claro que las hay. No es algo bonito. No se habla mucho de eso, ¿no? Yo nunca he escuchado de eso. No, y ahora súper censurados por decirlo. Claro, ya. Pero No. sí los hay y te diría que el narcisismo más prevalente o el que más daño causa y el más invisible siempre es a manos de lo que le llaman, ¿no? Y esto lo pueden buscar en internet, la madre narcisista. Madre narcisista. La madre narcisista que por lo general hace un juego muy macabro con los hijos y pone a los hermanos en contra de los hermanos y tiene uno que es el preferido y tiene una que es la que recibe todo el castigo y dañan de esa forma y son madres que para el afuera se ven muy amorosas, muy amables. Nadie puede creer que tu madre te haga esas cosas, Claro. ¿no? Y eso es, seguramente hablaremos de lo que es el gaslighting y todo el ciclo de abuso, pero ese es el gaslighting definitivo. Cuando tú cuentas afuera, mi mamá me hace esto y todo el mundo te dice, pero si tu mamá... Te quiere, es súper buena tu mamá. habla bien de ti, Nos ¿no? encanta cómo te quiere tu mamá, ¿no? Claro, tu madre solo dice maravillas de ti. Claro, eso es puertas afuera, puertas adentro. Tu mamá no te dice nada bonito, nada positivo. Eso daña mucho y realmente es muy difícil de detectar. ¿Y esa es la causa de este narcisismo? No creo que sea la causa de este narcisismo. Lo que me pareció encontrar, que luego en los libros y en la bibliografía fui dándome cuenta de que no estaba yo tan desviado, es que es muy difícil que una persona que no tiene trauma previo caiga en una relación narcisista o sea víctima de abuso narcisista en la adultez. Repite eso. Es muy difícil que alguien que no tenga trauma previo caiga en una relación abusiva psicológicamente. O sea, alguien con trauma es más vulnerable. Absolutamente. Es que el abuso narcisista en la vida adulta no genera el trauma, explota las secuelas del trauma anterior. Porque, por ejemplo,
cuando tú provienes de una infancia en la que tus cuidadores no solamente no te han cuidado, sino que te han dañado, o tú necesitabas y amabas a la misma persona que te ha dado miedo o que te ha agredido, ¿no? Ese conflicto infantil, la mente del niño o de la niña no lo puede compensar, no puede solucionarlo, ¿no? Claro, Por lo general, salteamos esta ambivalencia con lo que vamos a ponerle es una explicación infantil. Soy yo el problema, ¿no? Claro. Soy yo el mal hijo o la mala hija, y si yo tan solo me esfuerzo, me van a querer. Y estos cuidadores son luego impredecibles, son erráticos en el trato, a veces te quieren, a veces no, te dañan, pero te hacen sentir que los necesitas y tal. Y yo, como soy niño y no puedo emanciparme siendo niño, Claro. pues creo ser yo el problema, ¿verdad? Ahora, yo aprendo desde niño que el sabor que tiene el amor es el mismo que el del miedo. Yo aprendo desde la más tierna infancia a temer y amar a la misma persona, ¿no? Y tiendo a crear una imagen de mí o un concepto de mí donde soy yo el causante de que me maltraten. Ok. Luego en la vida adulta, si lo extrapolamos y hacemos una proyección, para mí es totalmente habitual amar y temer a la misma persona, ¿no? No tiene nada de raro. De hecho, si me falta alguno de los dos componentes, no se siente bien. Por eso mucha gente que sale de una relación narcisista y entra en una relación buena, se aburre, no le gusta, algo está mal, ¿verdad? Como si le faltara un componente indispensable de la ecuación. Y por lo general, la víctima o la persona que está padeciendo todo el daño tiende a culparse a sí misma, ¿no? De, no, yo lo provoco, o sí, él hace esto, pero es porque yo esto otro. Pero todo eso es un mecanismo que ya viene muy ensayado, ¿no? Desde pequeños. Ensayado de niño, así lo Claro. conocieron. Y lo que le falta, o sea, dices, cuando se meten en una relación sana, dicen, les falta algo. Eso que le falta, que es esta manipulación, este dolor. Es la sensación de miedo. El miedo. Claro, Wow. te dicen, me aburro. Cuando estás en una relación con alguien que te quiere, que te trata bien y tal, se juegan por lo menos dos cosas que uno lo ve muy clarito como terapeuta en la clínica. La primera es que la persona desconfía de que la están tratando bien, ¿no? Desconfía que son. Claro, el cuerpo dice, cuidado, algo cuidado, quiere. claro. ¿No? Y Me está tratando bien. Me está tratando bien, pero al mismo tiempo no es algo quiere el otro, es yo no me lo merezco, ¿no? Algo esta persona no está viendo en mí que no me maltrata, que no me daña, que no me manipula, ¿no? O sea, sí, está confundido y tarde o temprano se le va a acabar el hechizo y me va a ver y no me va a querer. Eso por empezar. Y lo segundo es que literal se sientan en el consultorio y dicen, está todo bien, pero me aburro. ¿Y qué es lo que falta? Pues todo la adrenalina, el miedo, el cortisol, ¿no? El sistema nervioso. Trauma. El trauma, todo lo traumático está muy ausente. Para la Profundo. persona no es cómodo estar en paz, ¿no? Así como te digo, no es cómodo para esta gente estar en paz. Cómodo, no es seguro. Tu cuerpo no se siente seguro No se estando siente en paz. seguro, es una sensación. Esa es la definición de trauma, ¿no? El trauma es justamente que tu cuerpo estuvo siempre en modo alerta y que ese modo alerta es lo que conoce y ese modo alerta que conoce es lo que busca. Exacto. ¿No? Pero porque es conocido, no porque sea agradable. No porque sea agradable, ni porque sea bueno ni saludable para la persona. Y después me imagino que estos pacientes son los mismos que dicen, es que me autosaboteo, algo no hice bien, porque mira este chico lindo que me quiere, me procura, me respeta, me da mi lugar, es empático, me da emociones, sensible, es un gran partido, pero algo en mí no lo quiere. Claro, exactamente. Me autosaboteo, ¿no? Sí. Dice las personas. Y no se autosabotea, se está autopreservando con las pocas herramientas de las que dispone, ¿no? Pero sí, son los pacientes que hablan así. Y caso contrario, ven ¿hay algo? ¿Tú qué dirías? ¿Hay algo que la persona percibe en este potencial abusador y que hace que todo tu cuerpo se dirija de me gusta, lo quiero, me atrae, ¿no? Hay una serie de factores. La primera es que estos agresores tienen una mentalidad de depredador, ¿no? Okay. Son muy hábiles para olfatear con quién sí y con quién no. Claro. No cualquier persona cae en las garras de alguien así. Pero cuando lo olfatean, lo primero que hacen es darte la experiencia faltante, ¿no? Cuando nadie te vio de pequeño, cuando nadie te consideró especial, cuando a nadie le importaba qué te ocurría y tal, de pronto aparece esta figura que te lo da. Solo pienso en ti, eres lo más importante en el mundo. Y van tomando nota de qué te gusta, qué no te gusta, tus intereses, tus apetitos y tal, y te proyectan una imagen que es un reflejo tuyo, ¿no? Tú crees haber encontrado
la media naranja, perfecta. Pero al mismo tiempo hay maldades que van disfrazadas de cosas buenas. Por ejemplo, se quedan chateando contigo hasta altas horas de la noche y apenas te despiertas ya tienes un buenos días, ¿no? Es como si hubiera alguien que todo el tiempo piensa en ti, cuando provienes de una infancia en la que nadie pensó. Pero todo esto te desgasta, porque, por ejemplo, que yo me quede contigo chateando hasta las 3, 4 de la mañana, a ti te priva del sueño, luego te levantas temprano para ir a trabajar, yo interfiero en tu horario de descanso, en tu horario de almuerzo, todo disfrazado de interés, pero te voy cansando, ¿no? Te voy debilitando. Y lo primero que detecta el sistema de apego de esta persona, el sistema de apego ya tiene toda una base neurobiológica, esta es mi figura de seguridad, ¿no? Esta es la persona que piensa en mí, esta es la persona que me va a rescatar, esta es la persona que va a estar disponible cuando yo la necesite, ¿no? Esa es la figura de apego, es lo que yo necesito. Luego, bueno, todo el mundo ya lo conoce, ¿no? Esto es información que está como hiperabundante en Internet. Viene toda la fase de evaluación y descarte, ¿no? Donde te quito todo eso y me convierto yo en tu agresor. A una persona que ya viene acostumbrada a buscar cómo yo generé la pérdida del amor, ¿no? No es que el otro me lo está haciendo a propósito, es yo lo generé. Te retiran todo eso e incluso cuando la persona se da cuenta de que la están dañando y piensa en alejarse de la relación, lo que se dispara es el otro componente del sistema de apego, que es el llanto de apego, es la desesperación de necesito seguridad y la única figura que mi sistema reconoce como tal es el agresor, ¿no? Entonces yo me quiero revincular con mi agresor, por eso la gente que se separa de estas figuras luego vuelve y se vuelven a separar y luego vuelven, ¿no? Es como un circuito que tiene mucho que ver con la disociación de una parte de mí quiere alejarse de quien le hace daño y otra parte de mí siente que le necesita desesperadamente, entonces regresa. Esa es una de las cosas que detecta y la otra es la calidad de la vida sexual, ¿no? Una cosa que refiere mucho la gente que se separa de estos agresores es que el sexo nunca fue tan bueno como con ellos, ¿no? Ok. Lo cual también, O bueno, sea, es buen sexo. Es buen sexo. Lo cual lo hace problemático de dejar. Claro. Qué interesante. Y es así, o sea, cuando me lo estás describiendo, parece ser que yo estoy viendo un asesino serial de Netflix que dices hasta está tomando nota de qué es lo que la chica le gusta, qué no le gusta, como que lo hace muy intencionado, ¿no? Como muy, a ver, estoy planeando hoy salir a buscarme a una chica o a un chico que cumpla con este perfil y que yo intencionalmente, no sé, hasta me pongo en mi alarma Claro. del iPhone, recordar que a las 6 de la mañana se despierta, entonces mándale mensaje 5:55. ¿Es así? ¿Es tan...? No, no es tan así. Yo, a ver, no tengo la explicación definitiva, pero diría es una forma de vinculación, es un tipo de apego. Como ellos aprendieron. Es como ellos aprendieron, es como todo proceso de aprendizaje es una especie de ensayo y error, qué funciona y qué no funciona, pero no es que voy tomando nota consciente. Claro. Todo esto forma parte de un aprendizaje de cómo yo me vinculo, ¿no? Yo he aprendido que si hago ciertas cosas obtengo el interés de alguien. Y si uno tuviera la chance de hablar en serio con alguien a quien le cabe el rótulo de narcisista y tal, que son diagnósticos no clínicos, ¿no? Sí. La persona está segura de que está obrando bien, Claro. y de que así se hacen las... No es que está maquiavélicamente pensando cómo te voy a arruinar la vida, Okay. aunque sí hay dentro del mismo perfil gente quizá con rasgos un poquito más de psicopatía que tienen una agenda oculta de quedarse con bienes materiales tuyos o obtener dinero, o ir viendo cómo vivir de gratis de ti, digamos, como cosas así. Sí, eso sí ya tienen un plan, ¿no? Para la gente que nos está viendo y que no conoce, ¿qué es el término psicopatía? ¿Cómo lo explicarías? Yo pienso en psicopatía y pienso en Hannibal Lecter o en no sé, el monstruo de Netflix, cosas de ese tipo. No, a ver, para que nos entienda todo el mundo, psicopatía no es un término clínico, ¿no? No hay un diagnóstico serio que diga psicopatía, pero por psicopatía nos referimos a gente que no tiene la capacidad humana de ser empático, ¿no? Que no tiene la capacidad humana de ser empático. Empático. No resuena con las emociones del otro, no le interesan las emociones del otro y tienen un registro muy acotado de emociones propias, ¿no? Esta gente es muy difícil que sienta alegría, que sienta felicidad, que sientan culpa, que sientan vergüenza. Okay. No sienten, vamos a decirlo así. No sienten, hay emociones muy básicas que sienten, por ejemplo, la ira,
¿no? La frustración, esas cosas sí las Sí, sienten. sí, la siento muy fuerte. Pero lo que serían emociones que nos vinculan a nivel interpersonal no tienen acceso a ese registro, sí han aprendido a emularlas. Es como que descubren cómo tendría yo que reaccionar emocionalmente en una situación y luego se portan de esa manera. Que mira, pues, yo escucho eso y como especialista en trauma, lo primero que pienso es disociación, ¿no? O sea, a ver si a mí viene un paciente y me dice, oye, es que fíjate que yo no siento nada, mi mamá llora y no siento nada, mi novia se pone muy feliz y yo digo, pues qué padre, ¿no? Ujú. Y exploto. ¿La disociación puede explicar un poco ese fenómeno? Sí, de nuevo, a ver, quien tiene un martillo ve clavos en todos lados, dicen por ahí, ¿no? Y tengo mucho miedo de que, como me gusta mucho el mundo del psicotrauma, todo lo explico con eso. Claro. Pero para mí, exactamente, la psicopatía, el narcisismo son modos de afrontamiento de una vida también traumática. Claro. Sin justificar a esta gente, porque hay mucha gente que ha sido traumatizada de pequeña y no anda por ahí dañando a nadie, pero sí me da la impresión de que hay gente que se ha desconectado de sus emociones o no se desarrolla correctamente por el trato que han recibido. Claro, porque lo que tú escuchas convencionalmente de estas personas que es la psicopatía, el psicópata es porque tiene la estructura de la corteza prefrontal más chiquita, el hipocampo más grande y cosas por ahí, ¿no? Y dices, pues por eso es así, ¿no? Pues hay que ver qué fue primero, el huevo o la gallina. El desarrollo del cerebro, del sistema nervioso, tiene todo que ver con la interacción que hemos tenido Claro. con el ambiente, los cuidadores y tal. Entonces, mira, si yo de pequeño a ti no te doy de comer y te desnutro, pues sí, tu cerebro no se va a desarrollar. Claro. Pero esa nutrición no es solamente con alimentos, es con caricias, es con presencia, es preocuparme por ti. Con una crianza no manipuladora. Exactamente. Okay, ¿no? okay. Y el término narcisismo también es un término muy amplio, ¿no? Sí. Es que no reniego del término. Existe dentro del DSM lo que se llama el trastorno narcisista de la personalidad, que no coincide con el narcisismo del que hablamos. O sea, no es ese. Una No, persona no es con ese. trastorno narcisista de la personalidad no es el psicópata No, narcisista. no. Sí diríamos, todo psicópata es narcisista, pero no todo narcisista es psicópata. Okay. Y no todos los psicópatas son asesinos seriales. Sí. Simplemente son gente que no siente, ¿no? Ciertas cosas. ¿Cuál es la diferencia entre psicópata y sociópata? Pues el sociópata, te diría, son dos extremos, ¿no? El psicópata es frío, es meticuloso, es calculador, es muy inteligente y todo lo que hace tiene un fin específico y no siente remordimiento por las cosas que hace, pero siempre está mediado por la razón. Y el sociópata es como que está a merced de sus impulsos, ¿no? Es como que, me cruzó el auto el que iba al frente, entonces me bajo y me peleo con la policía y hago grandes destrozos a nivel social. Entonces, ese no mide lo que hace, no piensa lo que hace, no piensa en las consecuencias de sus actos, solamente es impulsivo. Y el otro es como muy criterioso, muy medido lo que va a hacer. Y este tema de narcisismo, nos viene dado del psicoanálisis, ¿no? ¿Freud fue el primero que habló de esto? Pues ya existía anteriormente, por supuesto, el narcisismo lo retoma Freud el mito de Narciso, ¿no? Este joven que termina pues, enamorándose de su propio reflejo y se muere. Pero bueno, si bien el narcisismo del que hablamos actualmente no está vinculado a la teoría psicoanalítica de Freud, sí es cierto que un poco Freud lo que dice es el narcisista no tiene espacio dentro suyo para nadie más, ¿no? El hueco en el interior claro. que salvamos para otra persona o para quienes... Si me permites, me extiendo 5 minutos con algo. Sí. Narciso, digamos, el narcisismo se cura con el castigo en el mito, ¿no? Narciso es castigado. Okay. Y el castigo, dicen los profesores de psicoanálisis, significa, castus agere, el retorno a la castración, ¿no? Okay. La castración es cercenar o hacer un hueco en mí, el caos, que está reservado para otro. En la castidad, ¿no? Ese hueco yo lo reservo para Dios, ¿no? Yo voy a amar a Dios y me reservo casto para Dios, ¿no? Y si no es para Dios, pues no soy casto, pero ese hueco está reservado para otro. El narcisista tiene eso completo de sí mismo. Es como, yo me quiero... No tienes espacio para el otro, ni para Dios ni para el otro. Exactamente. No sabía eso. Pero bueno, es un poco la idea de Freud, que luego tiene mucho que ver con la libido y el inconsciente y las pulsiones y la sexualidad y tal. No coincide o no se usa ese marco teórico para comprender patrones de apego y patrones conductuales que a lo mejor tienen pues,
otras explicaciones, pero sí narcisismo es la misma palabra, ¿no? Ok. Regresemos a esta idea que tú habías mencionado que me parece muy interesante, esta madre narcisista, ¿no? Sí. Porque entonces me estás diciendo que pudiéramos hablar de una madre psicópata narcisista. Si pudiéramos, yo te diría, estamos hablando de madres traumatizadas. Traumatizadas, Es claro. raro que yo me haya topado en el consultorio con una mujer, una paciente o un paciente. Por lo general, la víctima de la madre narcisista prácticamente siempre es una hija mujer, ¿no? Cuando estas madres tienen más de un hijo. Pero cuando yo les pregunto qué saben de las historias de sus madres, hasta aquí no me he topado con ninguna madre narcisista que no provenga de una historia realmente Difícil, traumática. traumática. Entonces, pues yo me topo con una madre que yo asumo está disociada, traumatizada, con muchos problemas para vincularse correctamente y simplemente repite con los hijos, pues, cosas traumáticas, el drama de lo sucedido, ¿no? Es de vuelta una mirada más bien clínica, no es para compadecerse y perdonar porque sí, porque es tu mamá, pero sí para comprender por qué ocurren estas cosas. La idea de cómo se genera el trauma a mí me ha servido para entender las situaciones. Eso. Entonces no solo es el trauma de la mamá, es el trauma que le puede causar a las hijas o a los hijos, y estas hijas y estos hijos, fruto de ese trauma, pueden o son más vulnerables de vincularse con alguna de estas personas, ¿no? Que tienen Sí, esta... pues claro, porque para también un poquito el tip para la gente en casa, si algo se destaca de lo traumático, ¿no? Si algo queda en mí como producto del trauma vincular, intrafamiliar, es como si una parte de mí tuviera necesidad de resarcimiento, ¿no? Yo de grande, no lo pienso, simplemente lo actúo y muchas veces desconozco qué me motiva a actuar. Pero yo voy a lograr que alguien que se parece a esa persona cuyo amor necesité y no pude lograr, voy a buscar a alguien muy parecido que me ame, ¿no? Y voy a lograr que esa persona me ame y por lo general no funciona, termino sufriendo más, ¿no? Pero me busco una persona que es mala conmigo, que es dura conmigo, que me hace difícil el amor y en mí esta parte que quiere pues mostrarse suficiente y lograr ser querido. Ok. Entonces, en tu práctica clínica empezaste a tratar con muchas de estas pacientes, ¿no? Sí, empecé a ofrecer servicios para gente que estaba en relaciones narcisistas, siendo mi plan tratar el trauma que había debajo, Claro. ¿no? Y ahí sí empezó a venir mucha gente, porque esta gente, estas pacientes no solamente tienen necesidad de sanar, tienen necesidad de acusar. Mira todo lo que me hacen, ¿no? Claro, Entonces, que alguien vea. que alguien vea y que alguien me dé la razón, porque yo veo que me daña, pero nadie más lo ve. Eso es el gaslighting o el efecto luz de gas, ¿no? Donde pues, te hago daño, pero te hago creer que la loca eres tú y la responsable. Gaslighting se llama. Gaslighting o efecto luz de gas, le dicen aquí. El gaslighting o el efecto luz de gas es una técnica de manipulación, ¿no? Viene de una película muy vieja de los años 40 que se llama Gaslight, que es de un matrimonio donde el marido anda en cosas turbias y la esposa empieza como a sospechar o a ver en qué anda el marido y el marido tiene el plan de convencerla de que está loca. Y dentro de las cosas que hace es cambiar el tenor de las luces de gas. Y cuando la mujer le dice, oye, las luces andan raro, no, tú estás loca, ¿no? Estás loca. Bueno, eso es lo que te hacen daño, ¿no? Tú estás loco, ¿no? Todo eso no Te pasó. cuestionan la realidad. Claro, es como, mira, encontré que en tu teléfono tienes mensajes de fulanita. No, tú estás loca, ¿no? Sí, estás viendo cosas que no son. Exactamente. A ti siempre te gusta hacer problema, a ti no te gusta estar en paz. Y todo esto, fíjate, es muy interesante la ingeniería de cómo logran hacerlo, porque ya desde la fase de la conquista te lo hacen. Suponte que yo comienzo a salir contigo, ¿no? O con una chica o con quien sea, pero comienzo a salir y le compro flores, bombones, le escribo todos los días y tal, ¿no? Y es el amor de mi vida y todos los días nos comunicamos y acostumbro a la persona a la rutina esa. Y un buen día tú sales con tus amigos a la noche y eso a mí no me gusta. Entonces yo no te contesto. Ese día no te escribo, ¿no? Y tú me vas a preguntar, ¿qué te pasa? Nada, estoy normal. ¿Cuál es el criterio? Yo te acostumbré a una rutina y puse una perturbación en la rutina, ¿no? Tú la detectaste, pero no tienes pruebas de que yo cambié algo. Yo te digo, no me pasa nada, estoy bien, fantástico, ¿no? Eres tú. No, todavía no te digo nada. Y a la noche salimos y yo estoy frío contigo y no te hablo y ajá, sí, no.
Y luego me ves que me río con todo mundo, pero contigo no. Entonces tú vienes de nuevo a preguntarme, oye, ¿qué te pasa? Y yo exploto contigo, ¿no? Yo te dije que nada, tuve un día duro en el trabajo, que tú eres muy pesado, que a ti no te gusta estar en paz. Yo ahí siembro una semilla, ¿no? El problemático eres tú. A ti no te gusta estar en paz, ¿no? Y ya una vez avanzada la relación, suponte, me descubres algo en el teléfono o algo que no te gusta y me dices, mira, vi esto, ya de nuevo, ves que no te gusta estar en paz, estás inventándote cosas. Y tú, sí, es verdad, esto ya me ocurría desde aquel entonces, a mí ya me pasan cosas. Pero yo voy cambiando mi interacción contigo en función de si algo me gustó o no me gustó y te voy domesticando. Es como que te voy amaestrando a que o te portas como yo quiero o te retiro el cariño, ¿no? No es que me pongo malo, no te pego, no te grito, solo te quito el cariño, ¿verdad? Y te voy acusando de que eso no está ocurriendo, de que eso es algo que te lo estás inventando porque a ti no te gusta tener paz. Claro. ¿No? Bueno, eso es el efecto luz de gas, que es muy difícil para ti contárselo a los otros y contarle, mira, Agustín es malo conmigo. ¿Por qué? ¿Qué te hace? Un día no me contestó un mensaje, pero me dijo que era porque tenía mucho trabajo. Entonces todo el mundo va a decir, pero Agustín tiene razón, tú eres un loco, ¿no? Y yo hago que todo el mundo te convenza de que yo tengo razón. Ok. ¿Y cómo alguien que está viviendo esto se puede dar cuenta realmente? Porque pues, parece ser que está basado en cuestionar mi propia realidad y mi propio razonamiento. Entonces yo veo este podcast, ¿no? Y digo, ay, mi novio me está haciendo esto, ¿no? Pero esto se basa en que el novio va a decir, ese podcast es una idea, tú estás imaginando algo, tú te estás proyectando, ¿no? Le diría. ¿Cómo alguien realmente puede saber que está siendo víctima de esto, que está siendo, ¿cómo se dice? Gaslighteado. Gaslighteado. Pues es una muy buena pregunta. Es uno de los puntos más difíciles de tratar, el cómo hago yo para confiar en mi criterio. Sobre todo porque hay puntos de lo que me cuentas que pudiesen ser pues sí, confundidos en, puede ser problemas reales de una pareja, ¿no? O situaciones, no sé si decir convencionales, pero que si los veo solo con este lente, a lo mejor yo puedo convencerme de sí o no, no lo sé. Es que es difícil porque sí, el abuso narcisista es un abuso muy invisible. Es sutil, es claro. muy sutil y es muy invisible. Es como si yo de pronto voy al gimnasio y empiezo a mirar a una chica que está en el gimnasio de una forma que le incomoda, ¿no? Ella no puede decir nada. Claro. Ese señor me está mirando. No, yo no te estaba mirando. Estoy viendo la banca. O digo tu nombre con una entonación sensual, ¿no? Y entonces me pone incómoda. ¿Qué? Solo dije tu nombre, ¿no? O sea, no puedo resonar con nadie. Nadie va a entender mi experiencia. Sí. Aquí ocurre lo mismo, pero creo yo que la mejor forma en la que alguien puede darse cuenta es con una red de apoyo que sabe acompañar. Claro. ¿No? Quizá el consejo no va para quien está sufriendo el abuso, porque quien está sufriendo el abuso se convence de que soy yo o es mi culpa o me lo estoy inventando, pero quien acompaña o quien es testigo tiene el problema de cómo me acerco, porque si yo quiero decir algo en contra de la pareja se van a enojar conmigo o estoy diciéndole un montón de cosas que ya le dijeron todos y la persona no escucha, ¿no? Okay. Entonces, si alguien aquí mirando no está pasándolo por dentro, pero tiene una hermana, una amiga o alguien que lo vive, la mejor forma, primero que nada, es no dar consejos, no decirle, mira, tu novio es malo, es escuchar. Y sobre todo cuando yo soy testigo de un abuso, del gaslighting o de lo que sea, esperar el momento para decirle a la persona, por ejemplo, hey, acabo de ver lo que ocurrió, ¿cómo estás tú con eso? Y no decirle que vi, ¿no? ¿Por qué? Porque yo quiero que la persona repase en su mente todo lo ocurrido, sabe que yo vi algo raro, pero no sabe qué, hasta que detecte qué puede ser que yo vi de raro, ¿no? Y ahí estoy validando su experiencia, porque para quien lo vivió también fue raro para mí, pero estoy tan acostumbrado a desmentirlo, ¿no? Que para mí es normal. Pero dice, hey, para mí fue raro y mi amigo lo ve raro, ¿no? Quizás sí es raro, claro, ¿no? Y yo me salvo como amigo de intervenir, de dar consejos, de opinar en contra, de decirle cosas que ya le ha dicho todo el mundo, ¿no? Y que no funcionan. Es empezar a decirle a la persona que lo sufre, hey, esto que estás sufriendo, pues sí es dañino, ¿no? Sí tiene un peso para ti soportar estos tratos o ese tipo de cuestiones. Ok. Y entonces, por lo que me cuentas, este tipo
de personas, las personas que son víctimas de ellos, no solamente es este abuso narcisista, sino viene acompañado como de violencia, Sí. abuso sexual, o qué más hay alrededor de eso. Bueno, pues hay mucha manipulación por parte del entorno, Ok. ¿no? Por ejemplo, otra cosa que hacemos es yo rompo con mi pareja y empiezo a reclutar al entorno de mi pareja fingiendo ser amigo de todos, por separado, ¿no? Suponte tú eres amigo de mi exnovia. Ujú. Yo, mira, Oscar, hablo contigo porque sé que puedo confiar en ti, ¿no? Yo ya te puse de mi lado. Estoy preocupado por mi pareja porque pues, nadie sabe, ella tomaba medicación psiquiátrica, la dejó, está muy rara desde entonces, yo ya no estoy cerca para cuidarla. ¿Por qué no le echas un ojo, no? Entonces tú vas y le dices, Agustín está muy preocupado por ti. Y ella, harta de mis abusos, te va a decir, no me hables de Agustín. Y tú vas a decir, ah, qué loca que está, ¿no? Ya está gritando. Explotó. Se Claro. explotó, ¿no? Y luego ese rumor empieza a esparcirse. De repente para todo su entorno, la loca es ella, la que dejó la medicación es Y ella. nadie le cree a ella. Nadie le cree, pero aparte es qué bueno que es Agustín que está preocupado, ¿no? A pesar de que ella lo votó, él está ahí como un ángel guardián, preocupado por ella. Entonces yo soy el bueno, ella es la mala, todo su entorno opina lo mismo, ella no tiene en quién confiar, va a terminar volviendo a mí, ¿no? Entonces hay mucha manipulación del entorno también. ¿Cuál es el patrón en común que tú encontraste en estas chicas, estos pacientes tuyos que lograron salir de esta... ¿Que lograron Ajá. salir? Qué buena pregunta. Nunca me lo había preguntado. ¿Qué tienen en común las que lograron salir? Que hacen terapia. que hacen terapia, muy bien. Que hacen terapia. Y no cualquier tipo de terapia. No cualquier tipo de terapia y fundamentalmente que vayan a grupos de sobrevivientes de este tipo de abuso. Entre ellas solas son mejores terapeutas ellas en red. Claro, tiene mucho Que sentido. el terapeuta que le dice, haz esto, no hagas esto, reprocesemos este recuerdo o tal. La red de apoyo al empezar a detectar, hey, a mí me pasa lo mismo que a ti y que a ti y que a ti. Visibilizarse. Visibilizarse y eso convierte la experiencia en algo validable, eso les ayuda un montón. Entonces la terapia de grupo, de grupos específicos de esto, ayuda un montón. El trabajo con partes disociativas, entender el apego, las necesidades infantiles insatisfechas, ayuda un montón también. Si me preguntaras alguna característica particular que yo haya detectado, pues me estás agarrando en crudo, nunca me lo había preguntado. Le voy a prestar atención, pero no tengo Muy la interesante, respuesta. pero esa respuesta es muy útil y creo que es muy validante de la experiencia. Porque a mí me suena mucho como cuando una persona tiene abuso sexual, ¿no? Que nadie le cree. Uh-huh. Y más cuando es un abuso en un sistema, ¿no? En un contexto en el que, por ejemplo, abuso sexual sucede en una escuela o en una iglesia. Y entonces hay todo un sistema que está pensado para que, pero no hables de esto, no lo digas, Exacto. cállate. Y hacen dudar a la persona. Inclusive la persona termina dudando, a lo mejor yo me inventé el abuso. Claro. O el abuso no pasó, o no fue abuso, ¿no? Y yo lo estoy poniendo el tema de abuso, ¿no? Como que encuentro muchas similitudes. Es que sí, hay muchas similitudes, por eso era la idea de, es muy difícil para una persona que no proviene de una infancia traumática toparse con alguien de esto y que esta persona te convenza de que tú estás loco. Como, no, yo tengo muy en claro, me estás dañando y he sido amado bien en mi infancia, Claro. no me vas a convencer de que lo tuyo es amor, ¿no? ¿Qué le dirías? 3 consejos a alguien que está viviendo esto y que apenas quizás se está dando cuenta de lo que está pasando. Sí, pues la primera es confía en tu instinto, tu intuición, tu verdadero ser, tu verdadero ser. Tu intuición. Tu intuición no te va a meter nunca en problemas. Confía, ¿no? Y cuando hablo de intuición no hablo de una creencia, hablo de ese gut feeling, ¿no? Eso que se siente en las tripas de esto está bien o está mal. Eso manda, ¿no? Eso es lo primero que siempre hablo con mis pacientes. Eso manda, Okay. ¿no? Conectar con eso para estas personas siempre va acompañado de empezar a cuestionárselo, ¿no? Yo conozco a alguien y el cuerpo me dice, aquí hay algo raro. Y la mente me dice, yo soy una desconfiada, siempre viendo lo que no tengo que mirar y tal. Pues no, eso manda. Confiar en el cuerpo. Confiar en el cuerpo es el consejo número 1. Consejo número 2 es, revisa, tienes que correr por toda la relación. En la relación a ti te toca ser su amante, su compañera, su confidente, su ama de casa, su sirvienta, su cheerleader, pero del otro lado no es recíproco. Eres su todo, ¿no? Claro, eres su todo, te tocan todos los roles, todo lo tienes que hacer perfecto, pero del otro lado no puedes esperar nada. Él no pues, es nada para ti. Okay. Es Él o ella, ¿no? Él o ella, ¿no? Cualquiera.
Por lo general, a ver, la diferencia sería cuando ella es la víctima, ella está inundada por miedo. Okay. Y cuando él es la víctima, él está inundado por culpa, ¿no? Mm. La narcisista muchas veces usa la vulnerabilidad. Entonces yo quiero complacerte a ti todo el tiempo, pero no tengo miedo por mi vida ni que me vayas a dañar, como sí puede llegar a ocurrir a la inversa. Pero bueno, confía en el cuerpo, revisa si hay reciprocidad en la pareja, si tú tienes que hacer todo bien y del otro lado no puedes pretender nada. Y tercero es, ¿cuánto espacio hay en tu pareja o en tu relación para que tú expliques lo que a ti te incomoda? ¿No? Si puedes hablar de lo que a ti te molesta, que no te gusta, o si te tienes que callar porque tocar ese tema lo hace explotar, pues yo te diría, mira, cuidado. Red flags. Red flags. Hay otras, ¿no? Pero me dijiste 3 consejos, Okay. pues son esos 3. Muy bien, no, creo que muy bien. ¿Hacia dónde crees tú que va el futuro de este tema? ¿Qué es lo que puede realmente ayudar? ¿Qué es lo que realmente va a ayudarnos a, yo digo, como que a poner puntos sobre las is, ¿no? Porque has tratado temas que para mí son muy interesantes. Uno, descubrir que también hay mujeres que pueden ejercer este tipo de violencia. Yo creo que descubrir más claramente pues que lo causa, no más que solo una... Para mí es muy reduccionista decir que solo es el cerebro, ¿no? Porque el cerebro se cablea en base al contexto en el que una persona crece, ¿no? 2, estos temas tan amplios que son tan amplios que al mismo tiempo dicen todo y dicen nada, ¿no? Como el narcisismo como una entidad, un concepto, pero que se puede volver trastorno, pero que se puede volver sociopatía, pero que se puede volver psicopatía y que, vaya, se nota muy ambiguo, ¿no? Porque hay cosas, elementos del narcisismo, inclusive hay muchos psicólogos que yo escucho que dicen que hay un narcisismo sano, un narcisismo estandarizado, ¿no? Sí. Hay pacientes que les dicen eso, ¿no? Es que mi terapeuta me recomendó ser más narcisista porque yo siempre ando viendo por los demás y nunca veo por mí, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuándo es autoestima y cuándo es narcisismo? Como que veo muchos todavía elementos que siguen estando muy vagos. No sé lo que piensas tú. Bueno, yo me lo tomo como cuando las pacientes me dicen, esto me ocurre porque soy de Piscis. Yo le puedo discutir eso, claro, o puedo entender que la paciente con el su signo del lenguaje, zodíaco claro. me está queriendo contar algo de sí, ¿no? Claro, Aquí también, bueno, yo no sé qué quiere decirme con narcisismo, pero me puedo poner curioso y preguntarle, ¿no? Okay. ¿A qué se refiere? Entonces yo trato de no discutirle los términos que utilizan, yo trato de usar el lenguaje de los pacientes, pero ¿dónde veo esto o hacia dónde va? Pues a diferencia de lo que ocurre con un montón de cosas, yo te diría que el problema que tenemos con esto es que hay mucha gente hablando de narcisismo y que cree estar convencida de tener la solución definitiva y que el tratamiento sí o sí es MDR claro. O la terapia cognitiva, con mera psicoeducación se va a curar. Y eso no va a ocurrir. No, la paciente no va a sanar porque yo le explique lo que está viviendo, ni porque reprocese un recuerdo, ni va a salir de ahí por eso. Entonces, lo primero es separar la paja del trigo, entender que la sobreproducción de información muchas veces eclipsa el problema más de lo que lo ilumina. A los profesionales que quieran dedicarse a ayudar en esto, que se formen en trauma. No hay tratamiento para este cuadro si no aprendemos todo lo relativo al trauma, sobre todo lo que es el trabajo con partes disociativas, ¿no? Las pacientes necesitan integrar, ¿verdad? O sea, hay una parte de ellas que quiere abandonar la relación, hay una parte de ellas que siente que no puede seguir adelante sin esta relación. Apenas dejan la relación se les olvida el daño que les hicieron y solamente se quedan con lo bueno. Hay que enseñarles también a poder tener una vida sexual plena o acompañarlas sin que medien este tipo de relaciones. Entonces, para los profesionales, formarse en trauma, ¿no? Creo que es indispensable. Ser muy criteriosos con la información que consumimos, sabiendo que cuando hablamos de narcisismo, de psicopatía y tal, no estamos hablando de diagnósticos, sino de descripciones. Es una descripción. Es un término que nos sirve para entendernos, pacientes y terapeutas y tal, pero no es una categoría clínica. No es que yo pueda hacer una receta médica de tiene narcisismo, ¿no? Tómese 2 de estas. Claro. Entonces, que es complejo, ¿no? Porque entonces alguien no pudiese ser como, no sé si acusado legalmente porque no hay una prueba clínica, diagnóstica que diga, es que esta persona es psicópata, narcisista, conforme dice el CIE-11 o el DSM-5. O sea, plantea serios
retos. Sí, son muchos retos, sobre todo cuando necesita dialogar lo clínico con lo legal, ¿no? O sea, yo puedo darme cuenta de que el hecho de que yo aplique el castigo de silencio con alguien le daña mucho y que esa persona siente el nudo en la panza y no puede pensar en otra cosa más que en por qué yo no le hablo, no le contesto el mensaje y tal, y interfiero con su Claro. día, y he logrado colarme en su mente y causarle daño sin hacerle nada, ¿no? Y eso cómo lo denuncia la persona, ¿verdad? Pero sí le estoy haciendo daño y a veces es un daño intencional. Entonces hay que encontrar la manera de ponerle palabra y nombre a lo A lo que es. invisibilizado. Es un tema muy complejo, la verdad es muy difícil predecir qué va a ocurrir en el futuro con este tema. Lo que sí te puedo decir es que mientras más gente habla de esto sin saber como si supiera, menos estamos ayudando, ¿no? Porque Ok. le damos esperanza falsa a Claro. la gente para salir de la relación, se le convence que con unas 12 sesiones de cierto tipo de coaching se van a curar y van a salir de la relación, y les hacemos peor porque la persona logra salir, pero luego vuelve y se siente mal por eso y le da vergüenza contar en el entorno que volvió con esto, entonces ya no lo cuenta y ya no se lo dice al terapeuta, ¿no? Y se Ujú. empieza como a aislar la persona Claro. sin saber que eso es normal. ¿Y cómo ayudas a estas personas, personas que han sido víctimas de este tipo de abuso? Porque, como me lo describes, si de por sí el mundo de las relaciones es muy complejo, si de por sí parece ser que establecer una relación está siendo muy complicado, ¿no? La gente establece relaciones difíciles, complejas, se separan, después quedan solas, después quedan heridas, ya no quieren volver a buscarla y después dicen, no, mejor me quedo aislado. Pero estando aislado descubren que no es bueno para su salud mental y entonces hay que volver a buscar Ujú. otra. Y ahora resulta que por ahí en el mundo andan estos psicópatas narcisistas y que yo que traigo trauma de mi infancia, parece ser que soy más vulnerable a este tipo de situaciones. ¿Qué está pasando en el mundo de las relaciones? Que quizás nos hace falta replantearnos como humanidad. Uy, de todo un poco. A mí me da la impresión de que hemos perdido a nivel social la capacidad de vincularnos realmente, y las nuevas generaciones están peor de expuestas. Me preguntabas cuál es la mejor solución: intervenir en la infancia, ¿no? Intervenir en la infancia. Intervenir en la ¿Ok? infancia. Eh, el lugar donde el niño aprende a ser adulto es en el En la juego, infancia, en el juego. ¿no? Interactúo con otros, coordino, coopero, espero reglas, se divierten conmigo, me incluyen, incluyo a otros. Estoy en contacto con cómo le afecta al otro si le hago trampas, si lo insulto, si lo trato mal y el otro se pone triste y yo aprendo que eso no está bien, ¿no? Y la infancia, el juego, el niño que juega a ser adulto, juega a ser el constructor o jugamos al policía y al ladrón, pero juego a ser adulto en interacción con otros, y eso me da a mí competencias sociales, Ujú. ¿no? Que luego voy a usar en la adolescencia cuando yo me empiece a desplegar en el grupo de pares y en las primeras relaciones y tal. Hoy el niño juega a través de internet, insulto al otro a través de una pantalla y no veo si le cayó bien, si se largó a llorar, si Claro. rompió su consola de videojuegos del otro lado. Entonces yo insulto al otro y creo que eso está bien, hago trampa y eso está bien. Yo no sé lo que es que se rían conmigo, que me sonrían, sentirme bien Claro. recibido, no lo sé. Entonces los niños no aprenden a jugar, no aprenden a jugar, no aprenden a vincularse, no desarrollan habilidades sociales. Luego tenemos estas plataformas, pues las apps de citas y todo eso que no, nos dan la idea errada de que hay mucha opción y no la hay, honestamente no la hay, ¿no? Lo que hay es una vidriera de gente que no es compatible Claro. conmigo, pero yo estoy convencido de que sí. Ghostear a la gente, ¿no? Antes si yo quería pues, salir con alguien, tenía que invertir tiempo, ¿no? Escribirle una carta, invitarla a salir, llamarla a su Claro. casa, y salirme de la relación me implicaba renunciar a todo lo que yo había invertido ahí también. Entonces quizá quería hacerlo funcionar, hoy ya no. Entonces pues, no te contesto más y no pasa nada, ¿no? Y nos vamos dañando de esa manera. Entonces yo creo que hay que intervenir mucho en la infancia y recuperar la habilidad de los niños de poder vincularse sanamente. Fíjate que ahora hay una tendencia en el mundo que es sorprendente y que la estoy viendo aquí en México, ¿no? No es algo que en Europa, en Estados Unidos, que es los hombres mayormente de las generaciones Z, ¿no? La generación Z es la que ahorita tendrá unos 20 años, ¿no? Y un poco los millennials también, hombres millennials, o sea, tardíos, los que ahorita tendrán 30, casi 40, se están volviendo hombres conservadores, ¿no? Muy de ideología política de derecha, ¿no?
y las mujeres muy izquierda. Pero está pasando un fenómeno muy interesante, que los hombres están dejando de invitar a las mujeres a salir. Ujú. Ya no las invitan. Hay un miedo de ser acusado de, no sé, de acoso, de abuso, que hay una razón de hablar de eso. Sí, O sea, qué seguro. bueno que hemos pasado por el mundo por esto. Pero un fenómeno que empezó a pasar en Nueva York fue que las mujeres, esto lo escuché en un podcast hace poquito, las mujeres como ya no los invitan, entonces están ideando maneras de ser invitadas. Entonces van a los restaurantes donde venden ensaladas, llegan las mujeres, se roban la ensalada. Ellos están ahí, ven el nombre del, no sé, un ejemplo, la ensalada de Joe Rivas, se meten al Instagram y buscan el nombre de Joe Rivas y le empiezan a escribir. Oye, fíjate que yo sin querer esta mañana tomé tu ensalada y estoy muy apenada, discúlpame, ¿cómo le puedo hacer para pagarte? ¿Será posible que te invite a comer mañana? Y así empiezan un vínculo, ¿no? Puede sonar muy chistoso, puede sonar anecdótico. Yo digo, bueno, está un poco manipulador, ¿no? El asunto. Pero ¿a qué niveles hemos llegado como humanidad para tener que volver a buscar ese vínculo, ¿no? Y sobre todo en estas cuestiones en que parece ser que el discurso social, el discurso cultural nos está como aislando y relegando, Sí. ¿no? Entre hombres, mujeres, etcétera, etcétera. Es que el discurso social nos está produciendo eso y particularmente el daño más invisible, pues se está visibilizando mucho el daño a la mujer, ¿no? Claro, Pero el discurso social al mismo tiempo le está haciendo mucho daño al varón. Al varón muchas cosas que lo dañan y lo traumatizan se le disfrazan de esto es un privilegio para ti. Y claro. no es un privilegio, es muchas veces una imposición, ¿no? Mm, Hay hombres que no quieren luchar toda la vida por ser hiperpoderosos y no quieren sacrificar claro. familia, de amigos, salud por ser poderoso, pero es un privilegio ser poderoso. Fíjate que uno de los datos que el Instituto Newman hizo el estudio de las experiencias adversas de la infancia en población mexicana, y uno de los datos que a mí me sorprendió ver, como que típicamente en México, bueno, en Latinoamérica, no sé, pero en México se hablaba de que el abuso sexual se sufría exclusivamente, las mujeres lo sufrían exclusivamente, al menos estadísticamente. Y el estudio de experiencias adversas al menos nos mostró que los niveles de abuso son iguales, Muy están a parecido, la sí. par. O sea, el abuso lo sufren tanto mujeres como hombres. Y hay regiones, sobre todo más hacia el norte de nuestro país, en que el abuso a hombres es un poquito mayor que el de mujeres, pero no solo el abuso, violencia emocional, violencia física y mucha negligencia. Sí. Los niños, porque este estudio mide el trauma infantil cuando eras niño. Entonces, esto quiere decir que los niños varones están sufriendo un tipo de violencia, abuso, de todas sus maneras, estadísticamente un poquito mayor en eso. Pues desconozco la cifra, pero sí te diría, si tú quisieras hoy preparar una clase sobre tratamiento a varones que han sufrido abuso sexual en la adultez o en la infancia, no vas a encontrar literatura. No hay porque datos, sí. no hay dato, no hay tratamiento, pero al mismo tiempo cuando, por ejemplo, sale la noticia de que una maestra se acostó con un alumno de 8 años, 10 años, 12 años, nadie se toma eso en serio, Claro. ¿no? Y el discurso social es, qué bien por el niño, ¿no? Cuando el niño a lo mejor tuvo miedo, tuvo asco, Quedó le pasó traumatizado. mal, quedó traumatizado, pero el discurso que recibe es, tú la pasaste bien y si no hay algo mal contigo. Entonces ese niño se empieza a cuestionar un montón de cosas que no cuenta y el discurso social es que el varón se defiende solo, que el varón es fuerte, que a todos los varones les gusta el sexo, ¿no? Que todos los varones buscan eso y a lo mejor la experiencia del varoncito que pasó por eso fue totalmente diferente. Claro. Nadie lo toma en serio, nadie lo investiga, no se habla, no se escribe al respecto y luego le dicen, eso es un privilegio. Imagínate el daño que le estás haciendo a alguien que sufrió, le dicen que tu sufrimiento es un privilegio. Claro. El tener que valerte por tu cuenta, el no tener que pedir ayuda, el tener que disfrutar lo que para otros es sufrimiento, todo eso está también muy velado, es una realidad muy triste y no se investiga, ¿no? Y no se toca. Y a final de cuentas, por lo que hemos conversado hoy, tiene que ver más con el trauma, ¿no? No es esta guerra de sexos, de géneros, ¿no? No es el hombre, la mujer, inclusive no es mi mamá, ¿no? Mi papá, ¿no? Es el trauma que se ha estado
sucediéndose y que muchas veces no lo sabíamos, era una cuestión invisible que se transmitía y que se sigue sucediendo, ¿no? Definitivamente no tiene nada que ver con una guerra de géneros, al contrario. Creo que mientras más nos peleemos o más nos distanciemos, más trauma va A suceder. haber. Pero incluso hay un hueco grande a nivel social de cuál es el rol masculino, porque te dicen desconstrúyete, el hombre que te han dicho no va, bueno, ¿cuál sí va? ¿No? ¿Y cuáles son los roles masculinos que están ocupando ese lugar ahora? Que el machismo está volviendo peor que antes. Peor que antes, peor sí, que regresó antes. peor. Y los jovencitos idolatran figuras de gente que yo los miro y digo, son psicópatas. Sí, claro. Realmente es un psicópata. Yo creo que al contrario, hay que luchar por integrar lo que hoy está peleado, porque el hombre puede encontrar una masculinidad muy bonita, creo yo, en saber cuidar, en saber nutrir, en saber combinar la ternura con otras características típicamente machas, digamos. Sí. Pero el poder saber que somos más parecidos que diferentes, claro, en muchos aspectos nos puede ayudar. Para cerrar este episodio, ¿qué es o qué hay sobre ese tema que a ti te gustaría como dejarnos, pero que te das cuenta que aún no se ha terminado de entender o de explicar del todo? Sobre todo las personas que hablan sobre este tipo de temas. Sobre el tema de narcisismo. Sí. Pues también creo que si yo pudiera decir algo que es muy general, luego da para hablarlo un montón, si me preguntaran, oye, ¿por dónde empezarías tú? ¿No? Yo diría, empezaría por la capacidad de la gente de aprender a amarse correctamente, porque el trauma del que hemos estado conversando hoy tiene mucho que ver con que a mí no me han amado. Y esa falta de amor a mí me dejó creyendo que yo soy alguien que no soy. Me dejó creyendo que yo no merezco amor, que yo necesito esforzarme porque alguien me quiera, ¿no? No sé cómo se siente el amor genuino, pero al mismo tiempo llevo conmigo la creencia implícita de que yo no me lo merezco, ¿no? Entonces creo que todo tratamiento, toda intervención, toda colaboración social necesita apuntar a que la persona aprenda a quererse, aprenda a amarse, ¿no? Y que logre mirarse con ojos amorosos a sí misma. Y diga, sí me lo merezco, sí me merezco otro tipo de trato, sí me merezco otro tipo de redes. Y por el otro lado, a las amistades, a quienes acompañan, decir, no dejen solas a estas personas, háganle saber que, mira, si tú vuelves y te vas de la pareja 20 millones de veces, yo aquí estoy. La lealtad, decir, tú contarás conmigo, elijas lo que elijas, te quedas con esta persona, te vas, aquí estoy. Claro. Necesitan ese colchoncito las personas que están luchando por salir de estos vínculos. Okay, muchas gracias. ¿Dónde la gente te puede encontrar en redes sociales? En redes sociales, hasta ahora mi única red social es la de Instagram, es el.agusgras con una sola S. Ahí me pueden encontrar. Y bueno, nada, el Facebook también, Agustín Gras. Muchas gracias. Pues muchas gracias por este episodio. Por favor, les pido que también nos sigan. Sigan al Instituto Newman en las redes sociales, @Newman Instituto. En todas las redes sociales estamos con el mismo seguidor, @Newman Instituto. Y a mí me pueden encontrar en @Oscar Joe Rivas. Muchas gracias por este episodio. Déjenos sus comentarios. Si tiene más preguntas para Agustín, déjenos en el comentario y eso nos va a ayudar a seguir profundizando y teniendo más conversación sobre los temas que a ustedes les interesen. Muchas gracias. Gracias, Agustín. Gracias a ti.